nuestro servicio en esta mañana y de recitar nuestro credo dominical como lo hacemos cada domingo para prepararnos a escuchar la palabra de Dios, hermanos. Debemos de ser como el salmista cuando dice que tenía hambre, sed de Dios, ¿verdad? Pues tener sed de Dios también significa tener sed por su palabra. ¿Está listo? Le decimos al Señor, entonces, esta es la palabra de Dios y cuando se abra, estaré atento para escucharla, reverente para oírla, emocionado para aprenderla y sensible para recibirla. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en esta tarde, como lo hemos estado haciendo las dos últimas semanas, en el Antiguo Testamento al libro del profeta Samuel. Samuel capítulo 8. Y todo el capítulo hemos estado examinando, hermanos, un tema que quizá es de los más propicios durante este tiempo, por todo lo que está sucediendo alrededor nuestro, con todos los gobiernos que hay en este mundo. Y es importante que usted y yo estemos bien conocedores de lo que Dios dice acerca de esta entidad que sabemos por su palabra que Él decidió establecerla con un plan y un propósito para Él. Dice así la palabra del Señor en Primera de Samuel capítulo 8. Vamos a leer todo el capítulo nuevamente para recordarnos simplemente de lo que hemos estado viendo. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Rama para ver a Samuel, y le dijeron: He aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora, pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues: Así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro, y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os hubiere elegido. Mas no, Jehová no responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: No, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: Oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: Idos cada uno a vuestra ciudad. Dios, te pedimos, Padre Santo, como lo haces en cada momento, Señor, que estamos dispuestos a recibir tu palabra con corazones humildes, con mentes, Señor, alertas,
con nuestra conciencia, Señor, dispuesta a que tú nos hables. Pedimos que tu palabra, Señor, nos nutra, nos edifique, nos ayuda a cada día ser más sabios, Señor, y más entendidos de lo que sucede en este mundo, de nuestro caminar, Señor, contigo, y de la manera que nosotros debemos tener la visión de este mundo, especialmente en lo que se refiere a la institución gubernamental. Te pedimos, Señor Padre, que tú nos ayudes a comprender bien, Señor, cuál es nuestro papel, Señor, en cuanto a ello, y qué es lo que tú esperas de nosotros, y sobre todo también que tú esperas, Señor, de todos estos gobiernos que de alguna u otra manera, Señor, están bajo tu soberana voluntad y en el control, Señor, de tus designios. Bendice, Señor, el mensaje, que sea de edificación para mis hermanos y que puedan ellos, Señor, aprender algo en esta tarde. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Asiento, por favor, hermanos. Asiento. El preámbulo de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América, que se llevó a cabo, hermanos, o se compuso el 4 de julio de 1776, tiene un preámbulo sumamente importante para nuestro tema que estamos tratando. Y eso dice: sostenemos como evidentes estas verdades, que los hombres son creados iguales, que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables, y entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Que los hombres son creados iguales, que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables. Entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Y este documento, hermanos, que se redactó una vez que los Estados Unidos ganaron su independencia de el tirano gobierno de la Gran Bretaña, no hizo mejor a este país, hermanos, o a cualquier otro país que adopte algo similar. Pero sí vemos que la gran diferencia es que en sus inicios reconocieron, hermanos, la soberanía y la soberana intervención de Dios para bendecir esta nación, donde el gobierno de Dios, hermanos, era el supremo gobierno, y el gobierno humano solamente era un agente sometido al gobierno de Dios. Pero sucedió algo, hermanos, y ha sucedido algo especialmente quizá en los últimos 50 años. Y eso es, hermanos, que Estados Unidos, como la nación de Israel, reconoció en primera instancia que el gobierno de Dios sobre la nación tenía que ser absoluta. Ellos dieron crédito que era Dios quien daba la vida, que era Dios quien proveía de todos los recursos para ser feliz en esta tierra, que era Dios quien debería de gobernar absolutamente a esta nación. Pero con el tiempo cambiaron, hermanos. Sus gobiernos, en vez de ser un gobierno teocrático, soberanamente gobernado por Dios, se convirtió en un gobierno democrático, elegido por los hombres. Un gobierno escogido por el hombre en vez de ser elegido por Dios. Y por supuesto, eso resultó y está resultando en una tragedia nacional, tanto para Israel como para los Estados Unidos. Vemos, hermanos, la decadencia de este gobierno y de esta nación, al igual que muchas otras naciones, por causa de haber hecho este cambio. En el pasaje que hemos leído, hermanos, ya lo hemos leído 3 veces, y usted se da cuenta que el profeta Samuel, hermanos, le advierte a la nación de Israel lo destructivo que es cambiar una teocracia bendecida por una democracia corrompida. Cambiar, hermanos, un gobierno dirigido, establecido, elegido por Dios, y depositar su confianza, depositar su obediencia y su sumisión a un gobierno democrático elegido por los hombres
que sabemos que por muy bueno que sea, hermanos, está corrompido o se va a corromper eventualmente. Note la advertencia de Samuel que le hizo a esta nación rebelde y obstinada, hermanos. En el capítulo 12, Samuel les recuerda, hermanos, el pecado que ellos cometieron, porque fue un pecado, hermanos, rechazar el gobierno de Dios y elegir un gobierno humano. Y les da una advertencia seria a ellos. En el versículo 12 del capítulo 12 de Primera de Samuel, allí donde estamos leyendo, solo unos capítulos más adelante, en el versículo 12 del capítulo 12, Samuel les dice, cuando Israel iba a enfrentar a otra nación que venía contra ella, a luchar contra ella, en el versículo 12 dice, y habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis, no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. O sea, ustedes estaban bajo el gobierno de Dios, pero ustedes decidieron cambiar eso. Ahora pues, dice el versículo 13, y aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis, ya ves que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Y miren lo que dice en el versículo 17. Dios, hermanos, decidió complacer a esta nación obstinada y rebelde de cambiar el gobierno de Dios por el gobierno del hombre. Y miren lo que les dice en el versículo 17. ¿Y no es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Jehová, y él dará truenos y lluvias, para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. O sea, ustedes se han equivocado tremendamente, han cometido un delito, han cometido un pecado, se han rebelado de una manera obstinada. En el versículo 25, por supuesto, Samuel les advierte que no hay manera de que una nación, hermanos, vuelva a ser bendecida, vuelva a ser próspera, vuelva a tener esas bendiciones de vida, prosperidad, salud y bienestar, a menos que no haya una obediencia a Dios. Versículo 25 dice, mas si perseveráis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. El Dios le advirtió, hermanos, al pueblo de Israel que si ellos seguían por ese camino de estar eligiendo gobernantes, hermanos, corruptos, gobernantes que eventualmente iban a desobedecer a Dios, les iba a ir muy mal. Y eso está sucediendo no solamente en esta nación, no solamente sucedió en la nación de Israel, pero está sucediendo aquí mismo con nosotros. Ahora, un cambio de gobierno, hermanos, puede ser lo más destructivo que una nación puede hacer, porque el Señor se lo dice, para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. Un cambio de gobierno, hermanos, puede ser lo más destructivo que una nación puede hacer, especialmente cuando es un cambio de un gobierno teocrático que puede traer justicia, paz y bendición, a un gobierno democrático que lo único que puede traer es rebeldía, explotación y corrupción de los ciudadanos, hermanos. Uno se pregunta por qué en México hay tanta corrupción. Es muy sencillo la explicación, hermanos. Así son los gobiernos. Porque hay tanta explotación en los países centroamericanos, sudamericanos, africanos, chinos. ¿Por qué, hermanos? Porque los gobiernos están corruptos. Israel no quiso como su gobernante, hermanos, a Dios. No lo quiso. Eligió un hombre que los gobernara. Y las consecuencias fueron terribles, hermanos. Y eso es lo que ocurre con toda nación que hace lo mismo. Y lo estamos viendo, hermanos. Ahora, le dije la semana pasada que Israel, hermanos, experimentó 4 consecuencias destructivas en su vida espiritual y moral que los llevó a terminar en la ruina por causa de ese cambio que ellos hicieron, por causa de ese pecado y esa rebeldía obstinada que ellos tuvieron. 4 consecuencias. Primero, eligieron un gobierno, hermanos, democrático
por uno teocrático basados en una reacción emocional antes que espiritual. Se cansaron de un gobierno religioso corrupto como los hijos de Samuel, que no anduvieron por los caminos de su padre, sino que se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. O sea, ellos pensaron que ese gobierno religioso estaba corrupto. Entonces, no queremos el gobierno de Dios, porque ya vimos como que a Dios no le salen bien las cosas. Aunque sabemos, hermanos, que posiblemente Samuel cometió el error de poner a sus hijos a gobernar a Israel, ¿verdad? Si estaba viendo que estaban corruptos. Es una lección para nosotros como padres, hermano. Vemos que nuestros hijos están mal y aún así consentimos que hagan cosas, hermanos. Y tarde o temprano, hermanos, el pueblo se molestó, se enojó y decidió cambiar, no a un gobierno teocrático, no volverse a Dios y que Dios los gobernara, no, sino volverse a otro todavía más corrupto. La nación de Israel, hermanos, fue perdiendo cada vez más. Su elección se basó en la decepción de una forma de gobierno corrupto por otra de un gobierno todavía más corrompido como el de Saúl, perdón. No se dieron cuenta que el tipo de gobierno, bueno o malo, no se mejora por elegirlo democráticamente, hermanos, sino divinamente, sino es cuando Dios elige a la persona que va a gobernar, no el hombre. La democracia parece ser la solución que las naciones han visto para elegir a sus gobernantes. Dios dice que no, hermanos, no es la democracia, no es la opinión suya y mía. No es la elección suya o mía. Es la de Dios, hermanos. Y Dios preferiría 100% Él gobernar esta nación. Y todas las naciones. De hecho, ese es su propósito final. Algún día Él va a gobernar a este mundo, hermanos. Entonces, se cansaron de un gobierno corrupto y eligieron otro todavía más corrupto. Como le dije la semana pasada, como que si un pecador fuera mejor que otro pecador y un corrupto más bueno que otro corrupto. No es así, hermanos. Y eso los llevó, hermanos, a la ruina espiritual. Israel cada vez más se apartó de Dios y sus gobiernos también. Si no lea, hermanos, los libros de Samuel, Reyes y Crónicas. Gobierno tras gobierno cada día más corrupto, hermanos, porque comenzó con un gobierno corrupto. Segundo, no solamente eligieron un gobierno democrático basados en una reacción emocional antes que espiritual, sino eligieron un gobierno democrático más para su conveniencia temporal en vez de uno teocrático para su beneficio espiritual. La elección de un gobierno que tiene como prioridades temporales en esta vida y no principios espirituales, valores morales y expectativas eternas siempre se va a corromper, hermano. Porque ¿qué es lo que la gente busca? Conveniencia. Y elige un gobierno que les promete cada vez más, ¿verdad? Te vamos a dar mucho estímulo, hombre. Te vamos a dar cuidado médico. Te vamos a dar esto, te vamos a dar eso. Y la gente que dice, pues los elegimos. Ese sí me va a dar. Ese sí me va a dar las cosas que yo necesito. Si no, el papel de Dios, hermanos, poniendo un gobierno sobre la tierra, hermanos, no era para dar beneficios. En ningún lugar se encuentra usted en la palabra de Dios que el propósito de Dios para poner el gobierno en esta tierra o al elegir un gobernante en esta tierra era para darle beneficios a los ciudadanos. Era para impartir justicia. Ese es el único papel que el gobierno debería de tener. Como dice Pablo en Romanos 13. Castigar al malo y proteger al bueno. Ese es todo el papel que el gobierno tiene. Pero hoy el gobierno, hermano, quiere estar metido en todo asunto de la sociedad. En todo asunto de los hombres. Pero siempre para su conveniencia. El gobierno no es su amigo, hermano. El gobierno no está buscando sus intereses. Usted pareciera que piensa que sí, pero eso no es la realidad.
La nación de Israel, hermanos, cambió una teocracia bendita por una democracia corrompida. Eligieron un gobierno solo por conveniencia temporal, terrenal, por un gobierno divino, espiritual y eterno. Hicieron una elección por un gobierno por intereses personales que los llevarían a una ruina espiritual en vez de un gobierno que les beneficiaría espiritual, moral y eternamente. Y Dios, hermanos, si Él permite que elijamos a alguien, quiere que lo elijamos, hermanos, no pensando en las cuestiones temporales de este mundo, sino que ese gobierno pueda de alguna manera representar los intereses de Dios y no los intereses de ellos. Y el interés de Dios primordialmente es que su vida espiritual. Y vemos que la nación de Israel terminó mal por haber sido. La tercera razón, hermanos, o la tercera consecuencia de esta elección, las vemos en los versículos 7 al 9. Note lo que dice el versículo 7 al 9 de ahí de Primera de Samuel, hermanos. Primera de Samuel capítulo 8. En el versículo 7 al 9. Dice así: y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te diga, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reines sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. La otra consecuencia que el pueblo de Israel sufrió, hermanos, al haber elegido algo democrático por algo teocrático, hermanos, es que eligieron obstinadamente, porque el Señor en 2 ocasiones le dijo a Samuel: oye la voz de ellos. Están insistiendo que tú les des un gobernante como ellos quieren. Oye su voz entonces, sigue su obstinación. Eligieron obstinadamente un gobierno corrupto, hermanos, que los pondría en enemistad con Dios, en vez que un gobierno teocrático el que les traería la bendición de Dios. ¿Sabe qué? Eventualmente este gobierno de Saúl llevó a la nación a rebelarse en contra de Dios, hermanos. Hacer cosas que Dios había prohibido, que Dios había mandado a no hacer. Hermanos, si usted pudiera elegir gobernantes en el mundo y pudiera decir que hay algunos de ellos que están dirigiendo más a una nación a Dios, no va a encontrar casi ninguno. Usted no puede negar, porque los medios de comunicación hicieron mofa de eso, hicieron burla de eso, y quisieron descreditar no a Donald Trump, hermano, porque en última instancia simplemente él hacía cosas tal vez por intereses personales, pero las cosas que hacía, hermanos, este presidente apuntaba más que él quería que la gente se dirigiera a Dios. Nunca un presidente, hermanos, constantemente invitaba a líderes espirituales a orar por él en la Casa Blanca. No asistía, hermanos, a reuniones donde había gente religiosa. Este presidente, hermanos, que acaba de salir, como lo quiera usted juzgar, malo, corrompido, hay una cosa que no podemos negar: quería que esta nación de alguna manera volviera más a Dios. ¿Se acuerda cuando él se tomó una foto enfrente de la catedral enseñando qué? ¿A la Virgen María? ¿A la cruz? ¿A la iglesia? No. ¿Qué enseñó? Y poca gente se da cuenta, hermanos, de lo que significó eso. Muy poca gente sabe, hermanos, que lo que él quiso decir en ese momento, hermanos, es exactamente lo que George Washington dijo: no se puede gobernar una nación sin Dios y la Biblia. Simbólicamente estaba diciendo: esto es lo que va a determinar el rumbo de esta nación.
Pero los gobiernos, hermanos, que han venido antes y siguen o van a venir, hermanos, la mayoría de ellos van a poner enemistad a la nación en contra de Dios. Ahora, quiero decirle una cosa, hermanos. Dios no está en contra del gobierno. El gobierno se opone en contra de Dios. El gobierno que no es elegido por Él siempre estará en contra de Él. Esa es la historia del mundo. Israel quiso ser como el mundo, hermanos. Quería ser como el mundo pagano, secular. Dice, queremos un rey. ¿Por qué? ¿Por qué querían un rey ellos? ¿Por qué querían que lo gobernara un hombre en vez de Dios? Porque, ¿qué dice? Porque todas las naciones también lo hacen. Dice en el versículo 5, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Y luego en el versículo 19 volvieron a insistir, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá un rey sobre nosotros, versículo 20, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Eso no es lo que Dios quería, hermanos. Cuando el pueblo, hermanos, decidió elegir a un gobernante, inmediatamente se estaban poniendo en contra de Dios. Y después el pueblo y el gobierno que ellos eligieron se pusieron en contra de Dios. Hermanos, los creyentes en este mundo tenemos que entender un principio de la palabra de Dios, un principio bíblico. Y ese es que nosotros no podemos hacer las cosas como las hace el mundo, o como las hace alguien más, como las hacen otras naciones. Muchos han querido que esta nación se vuelva como otras naciones, hermanos. Imagínense si Estados Unidos se vuelve como México, o se vuelve como la India, o se vuelve como China. Y mucha gente que está ansiosa porque este país permita el mismo libertinaje, permita la misma opresión que otros países. Santiago nos dice, hermanos, lo peligroso que es querer ser como el mundo, o en el caso de Israel, que es ser como las otras naciones. En Santiago capítulo 4, versículo 4, encontramos este principio, hermanos, y no solamente para las naciones, también para nosotros, hermanos. Cada vez que querramos ser como el mundo, vamos a salir enemistados con Dios, hermanos. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. En otras palabras, hermanos, a este pueblo no le importó ni Dios ni su palabra. Eligieron a un rey obstinadamente, no importando que su elección los pondría en enemistad con Dios y bajo el juicio de Dios. No crea que el Señor se volvió más amigo del pueblo de Israel. Les dice, la elección que ustedes han hecho de querer ser como las otras naciones paganas, materialistas, seculares, liberales, va a tener una consecuencia. ¿Cuál fue la consecuencia, hermanos? Mire lo que dice el versículo 18. ¿Cuál fue la consecuencia? Versículo 18. Y clamaréis en aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido. ¿Qué dice? ¿Más qué dice? Mas Jehová no os responderá en aquel día. Dios no está en contra del gobierno, hermanos. El gobierno está en contra de Dios. Y cuando el gobierno se pone en contra de Dios, asegúrenle que Dios se va a poner en contra de él. Porque automáticamente se va a volver su enemigo. Estados Unidos, hermanos, está siendo influenciado por movimientos, por organizaciones obstinadas, hermanos, a eliminar todo aquello que tenga que ver con Dios en todas las instituciones de este país. Tomemos, por ejemplo, a dos organizaciones seculares, hermanos, liberales, que promueven cualquier influencia cristiana, que quieren, eliminar cualquier influencia cristiana de las instituciones gubernamentales. Una es la American Civil Liberties of Union, la Unión de Libertades Civiles Americanas.
Y la otra, la American for Separation of Church and State. Americanos unidos por la separación de la iglesia y el Estado. ¿Y sabe qué es lo que ellos quieren hacer? Es que no haya ningún tipo de influencia religiosa, especialmente cristiana, porque acuérdese, muchos creen que esta es una nación cristiana. Pero que no haya ningún tipo de influencia cristiana, hermanos. Ni la cruz, ni los 10 mandamientos, ni las oraciones en las escuelas, ni las oraciones en las instituciones gubernamentales, ni que se mencione el nombre de Dios o de Cristo en ningún lugar. No quieren nada religioso, porque dañan la conciencia de los demás, porque se van a ofender los musulmanes, o se van a ofender los hindús, o se van a ofender los budistas, o quien quiera que sea. El teólogo Wayne Grudem, en su libro Política de acuerdo a la Biblia, describe los esfuerzos de estas organizaciones de esta manera. Cito lo que él dice. De acuerdo con el punto de vista, estamos hablando de las organizaciones ACLU y USC, que son las que les acabo de mencionar. Él dice esto: de acuerdo con el punto de vista de estas organizaciones, las creencias cristianas deben mantenerse en la casa, en secreto. No debe haber ninguna influencia de las creencias de grupos cristianos en el proceso político. Ejemplos de estos puntos de vista son como estos se ven cuando ellos dicen que no se deben de comenzar ninguna junta de los concilios o sesiones legislativas con una oración a Dios. También no se deben tener símbolos con cruces en ninguno de los sellos de las agencias gubernamentales. O ningún discurso que se hace en público debe incluir el nombre de Dios o de Cristo, o incluso eliminar del dinero americano las inscripciones en Dios confiamos. Estos y muchos otros puntos de vista tienen el único propósito de eliminar cualquier mención o referencia de Dios o el cristianismo en la sociedad, en el gobierno o en las instituciones. Ese es el único propósito, hermano. Son unos enemigos de Dios, hermanos. Quieren eliminar la mención, la referencia, la persona, la influencia de Dios a como dé lugar de cualquier institución. Y quieren que las iglesias no discriminen lo que ellos no creen. Y quieren que los cristianos acepten lo que ellos no creen. No se sorprenda si algún día le piden a las iglesias que casen a los homosexuales. ¿Se acuerda de aquella propuesta, la propuesta 8 aquí en California? Y hermanos, el gobierno se vuelve enemigo de Dios, hermano. No quiere nada que ver con el Señor Jesucristo. Entonces, la idea de que nación cristiana, hermanos, para nada. Esta no es una nación cristiana. Ha habido influencia cristiana. Hay cristianos en este país, pero no es una nación cristiana. Esta nación cada día se está peleando más con Dios. Cada día se está volviendo más enemiga de Dios. Violando, hermanos, y rebelándose ante todos los principios y todos los valores que Dios ha establecido en su palabra. Ante todos los mandamientos. Están en enemistad con Dios y con el Señor Jesucristo, hermanos. No lo quieren porque saben que Él va a gobernar. Por eso llevaron a la muerte al Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque muchos creían que Él era el rey. Y Pilato y los judíos dijeron, no, este tipo de rey no es el que queremos. Y no es nada nuevo, hermanos, que la gente o el mundo esté en enemistad con el gobierno de Dios, hermanos. Con el gobierno que Dios quiere implantar en esta tierra por medio del Señor Jesucristo. En el Salmo capítulo 2, versículo 1 al 5, mire cuál es el sentir de este mundo, hermanos, en cuanto al gobierno de Dios y el gobierno de nuestro Señor Jesucristo. No crean que lo desean, no crean que lo quieren. Al contrario, mire la descripción que hace de este mundo, hermanos, ante el gobierno de Dios y de su Hijo Jesucristo. Salmo capítulo 2, versículo 1 al 5. ¿Por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová. ¿Qué dice? ¿Y contra quién? Contra su ungido. Se levantarán, dice, y consultarán unidos. O sea, se van a poner de acuerdo ¿para qué? Para rechazarlo, para eliminarlo. Dice, diciendo, rompamos sus ligaduras. O sea, hay que eliminarlo.
Hay que eliminarlo. Y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos y luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. O sea, eventualmente el Señor se va a valer también sus enemigos. Mi hermano, usted no quiere a una nación teniendo como enemigo a Dios. Esta nación puede con cualquier nación, hermanos. Tiene el poder bélico para luchar contra cualquier nación y quizá derrotarla. Pero el peligro es que ellos están haciendo enemigos de Dios y de su Hijo Jesucristo. Y eso es muy peligroso. Toda nación que rechaza el gobierno bendito de Dios, hermanos, terminará en la ruina, en la destrucción, en la decadencia espiritual, moral, económica y social. Dios no tolera a las naciones envanecidas, hermanos, que rechazan su gobierno justo, bueno y bondadoso. Versículo 7, el Señor ve con mucha tristeza cuál fue la reacción de este pueblo, hermanos. Mire lo que dice el versículo 7, allí de 1 de Samuel 8. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Para que no reine sobre ellos. Esta es la trágica historia de casi todas las naciones, hermanos, y de Estados Unidos en este tiempo. Han rechazado constantemente un gobierno divino. Gobernantes que han sido elegidos, dirigidos por Dios, por gobiernos corruptos que tarde o temprano les están llevando a una decadencia espiritual y moral. Dios no está en contra del gobierno, hermanos, pero si este gobierno es elegido de manera democrática en vez de una elección divina, tarde o temprano, hermanos, se va a volver en contra de Dios. Dios es quien debe decidir cómo, quién y de qué forma se debe de gobernar una nación, hermanos. No estamos diciendo que no debe de existir un gobierno. Debe de existir porque Dios quiso que hubiera un gobierno sobre esta tierra. Que alguien gobernara esta nación. Pero ese gobierno solamente era una extensión de su gobierno. Era una extensión de su gobierno. No era su enemiga. Es más, cuando el Señor le dijo que el pueblo de Israel podía elegir a un gobernante, mire lo que les dice en Deuteronomio capítulo 17. Deuteronomio capítulo 17, mire lo que dice. Versículo 14. Cuando hayas entrado, Deuteronomio 17, 14. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en los alrededores. Ciertamente, si lo haces, dice, ciertamente pondrás un rey sobre ti, al que Jehová tu Dios, ¿qué dice? Escoja o escogiere. ¿Quién tenía que escoger, hermano? ¿El hombre o Dios? Dios. El hombre nada más lo tenía que aceptar. No era cuestión de voto, no era cuestión de opinión. Hoy la gente hasta se pelea, ¿verdad? No, pues yo por Biden, no, pues yo por Trump. El asunto es quién lo elige, hermano. Dice que pondrás al rey sobre ti que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. O sea, que no comparta las mismas creencias, que no comparta el mismo Dios. Oh, hermanos, qué grave error cometió en los Estados Unidos cuando eligió al presidente Barack Obama. Ese hombre no es un cristiano, no es un hermano de Estados Unidos, no era un hombre elegido por Dios. Era un musulmán abierto. Y quería, y de alguna manera logró que muchas leyes se acomodaran para que los musulmanes tuvieran mayor influencia, mayor poder. Cuando el Señor le dice, tiene que ser un hombre elegido por mí y que tenga tus mismas creencias, que sea de tu propia hermandad, dice. Hermanos, hoy aquí en Estados Unidos, hermanos, quieren elegir a cualquiera en nombre de no la discriminación. Y tarde o temprano, hermanos, terminan mal.
La última consecuencia destructiva, hermanos, que el pueblo de Israel tuvo al haber elegido un gobierno democrático en vez de teocrático, fue que eligieron un gobierno democrático que los explotaría en vez de un gobierno generoso que los protegería. Y el Señor les dice, ¿verdad? Protesta contra ellos y diles cómo los va a tratar el rey que han pedido. Así hará el rey, versículo 11, que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos, los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro, y nombrará para sí jefes de miles, jefes de cincuentenas, los pondrá a sí mismo a quedar en sus campos y siguen sus mesas. O sea, te va a explotar. Te va a sacar hasta lo último de los taxes. ¿Saben, hermanos? Hay gente que paga casi 50 centavos de cada dólar que gana. Eso es mucho, hermano. El gobierno se está quedando con la mitad de lo que le debería de pertenecer a usted, en nombre de ayudarle a la gente. Pero es mentira. Alguien dijo esto en una ocasión: el mismo gobierno que hoy te da de comer es el que un día te va a matar. Y es verdad, hermano. Mire, no se alegren mucho ahora que esos estímulos vienen, hermano, porque se los van a cobrar. Y hay veces se los van a cobrar a usted que ni siquiera los recibió. ¿Por qué? Porque este gobierno quiere congraciarse con el pueblo. Quiere congraciarse con el pueblo. El gobierno nunca es bueno si Dios no lo establece y lo dirige, hermanos. Dios gobernaba la nación de Israel, pero ellos rechazaron su gobierno y eligieron un gobierno que los explotó. Esa fue la advertencia que Dios le dio a su pueblo. Dice Samuel, diles, protesta contra ellos, o sea, hazles una advertencia seria. Esta es la manera que los va a tratar este gobierno que ustedes han elegido. Yo diría, hermanos, a la gente que escogió a Joe Biden, ese va a ser el gobierno que ustedes eligieron. Y tarde o temprano, hermanos, va a ser algo que la gente va a ver. Como dice ahí en sus boletines, ¿leyó lo que dice el boletín? Lo que dice Víctor Hugo: entre un gobierno que lo hace mal y un pueblo que lo consiente, hay una cierta complicidad vergonzosa. El pueblo americano, hermanos, eligió un gobernante, hermanos, que tarde o temprano se va a cobrar muy bien, hermano, las supuestas ayudas que le está dando, las supuestas libertades que está ofreciendo, las supuestas promesas que le está dando. Tarde o temprano, hermano. Eligieron un gobierno democrático que los explotaría, y vemos allí: tomará también a vuestras hijas para que sean sus perfumadoras, cocineras y amasadoras. O sea, en puestos laboriosos, hermano, nada más para trabajar. ¿Y cuánta gente, hermanos, vive en este país nada más para trabajar? Vive al día. No le alcanza. Porque el gobierno, en cierta manera, hermanos, cobra tantos impuestos que el que le renta la casa tiene que pagar impuestos por la casa que le renta. Y entonces le tiene que cobrar más a usted. Y usted, si hace un trabajo, tiene que cobrarle más a una persona a la que le hace el trabajo, porque se tiene que pagar la casa que cobra muchos impuestos. Y así sucesivamente, hermano. El gobierno cada día, ¿y sabe por qué cobra más impuestos? Porque cada día crece más el gobierno, más y más. Se dice que hace muchos años atrás, hermano, los senadores, los representantes trabajaban solamente 15 horas a la semana. Es todo lo que iban a la asamblea, es todo lo que iban al Congreso. Hoy, hermanos, se están allí años, hermano. Hay senadores que están como el presidente que acaban de elegir, casi 50 años en el mismo puesto, hermano. ¿Y quién de los hispanos podría haber alzado su mano diciendo: lo que hizo Joe Biden por mí en esos 50 años que había estado de senador, realmente ha hecho una diferencia en mi vida? La mayoría de los hispanos ni siquiera sabían que era Joe Biden. Y si lo sabían, únicamente lo sabían porque había sido el vicepresidente de los Estados Unidos 5 o 6 años atrás, o 4, 5 años atrás, ¿verdad? Nada más. Pero fuera de eso, nadie conocía a Joe Biden.
Incluso el filósofo griego Aristóteles, hermanos, que no era un creyente del Dios verdadero, entendió esto sobre el gobierno humano. Dijo, no es la forma de gobierno la que constituye la felicidad de una nación, sino las virtudes de sus jefes y de los magistrados. En otras palabras, el gobierno no hace feliz a una nación. Lo que lo hace feliz realmente es que haya hombres que crean y tengan un carácter virtuoso. O sea, y la virtud, hermanos, como usted la quiera ver, la única virtud que podemos encontrar es cuando uno se alinea en relación a la palabra de Dios. Porque Dios nos manda a ser personas virtuosas, hermanos. Personas compasivas, amorosas, protectoras. Pero eso no es lo que son los gobiernos ahora. No son esos los gobiernos. No es la forma de gobierno la que constituye la felicidad de una nación, son las virtudes de sus jefes y de los magistrados. Y hoy, como le digo, hermanos, elegimos a un corrupto para entrar a otro corrupto. Cuando Dios no es el que elige, hermanos, al gobierno de una nación, los hombres elegirán no a hombres de virtud con temor, reverencia, obediencia, sumisión, sumiso y lleno de sabiduría de Dios. Su elección será de un hombre bueno, pero no temeroso de Dios. ¿Sabe? Me llamaba la atención porque cuando estaba haciendo la campaña el presidente Joe Biden, decían Joe Biden en español, un hombre bueno, ¿verdad? Un hombre bueno, porque viajaba de no sé de dónde en tren para venir al Senado y luego regresaba para ir a ver a sus hijos, y ese era un hombre bueno, como echándole al otro, el otro es un diablo. Puede ser bueno cuando se está en contra de los principios, valores, mandamientos que Dios ha dejado para gobernar una nación, hermano. No es bueno eso, ni es bueno nadie así. Es más, el Señor dice, no hay bueno ni siquiera uno. Puede ser bueno, hermanos, un hombre que viola las verdades de la Biblia y prefiere escuchar a la ciencia, a la sociedad, a los expertos antes que a Dios. Y no estoy diciendo que no hay que escucharlos, digo que antes que a Dios. No puede ser bueno, hermano, porque sabemos que tarde o temprano se va a corromper. Estados Unidos ha hecho exactamente lo mismo, hermanos. Ha desechado el gobierno de Dios y hoy ha elegido un gobierno que les impondrá mayores impuestos, que les impondrá mayores regulaciones, que les controlará todos los aspectos de su vida y que les prohibirá mayor libertad de culto. Y eso es realmente una decisión del gobierno, hermano. Dios le advirtió a su pueblo que por haber rechazado un gobierno divino como el de él, hermanos, por un gobierno corrupto como el del hombre, la nación sería explotada y terminaría teniendo menos y trabajando más. Qué curioso, ¿no? Estamos en la nación más rica del mundo y es donde empieza usted a trabajar más y a ganar menos. Y no es que gana menos, hermano, es que paga más impuestos. Mire, ya habíamos dado un avance, hermanos, con la gasolina, ¿verdad? Ya usted podía pagar $1, 30 centavos, perdón, $1, 50 centavos, $2, 10 centavos, lo máximo, $2, 50 centavos. Hoy, $3, 20 y lo que se avecina. Porque Estados Unidos ha decidido, hermanos, que no va a extraer más petróleo de sus tierras. No más. Hay que exportarlo. Y eso cuesta más dinero. Cuando de acuerdo al presidente de la Shell Corporation, que es una de las petroleras más importantes del mundo y de Estados Unidos, ha dicho que en el suelo de Estados Unidos, hermanos, hay todavía petróleo para los próximos 100 años, tranquilamente, hermano. Después de por 4 años ser Estados Unidos, estar libre, hermanos, de exportar cualquier cantidad de petróleo, ahora la tiene que traer. Qué absurda decisión, hermano. Pero ¿sabe qué? El asunto es que eso le va a costar más a usted. Yo me acuerdo cuando en la primera presidencia del presidente Obama,
El gas subió hasta 5, casi $6, hermano. Nadie se acuerda de eso, ¿verdad? Porque con gusto, los que eligieron a él, con gusto pagaban sus $5. No creo. Pero se dieron cuenta de la absurda tontería. A este presidente que le decían que iba a tener un temperamento, ¿verdad? El presidente Trump, un temperamento de no presidente. No inició ni una sola guerra, hermano. Es el primer presidente, escuche bien, es el primer presidente de los Estados Unidos, hermanos, que no ha iniciado ninguna guerra en su periodo. Pero no, era un mal presidente. ¿Sabe cuánto le costó a los Estados Unidos las últimas guerras? $trillones, hermano. Y no las empezó Donald Trump. Lo que quiero decir, hermanos, es cuando la nación elige un gobierno por ser bueno, pero no es temeroso de Dios, hermano. No importa qué tan bueno usted lo vea. Tarde o temprano, si no le teme a Dios, hermano, le va a sacar el jugo. Eso es lo que pasó ahí. Dice, va a hacer a tus muchachas amasadoras, a tus jóvenes los va a esclavizar, va a tomar de lo tuyo, se lo va a dar a sus compinches, a sus siervos, a sus siervas, dice, a sus amigos. Y esa es la manera que va a distribuir tus recursos. Hermanos, el gobierno no es nuestro amigo. El gobierno no está de nuestro lado. El gobierno no está buscando nuestros intereses. Especialmente un gobierno que no es temeroso de Dios, que no se somete a la soberanía y al gobierno de Dios, hermano. Entonces, no crea mucho lo que el gobierno dice, hermanos, en cuanto a la ayuda que le va a ofrecer. Porque tarde o temprano, usted va a salir explotado. Y lo va a ver. Lo va a ver porque ha sucedido y va a seguir sucediendo mientras las naciones se obstinen en elegir un gobierno corrupto antes que divino. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por la bendición de poder examinar tu palabra, Señor. Gracias por el ejemplo que tú nos has dejado, Señor, de cuál debe ser, Señor, nuestros pensamientos, nuestras ideas en cuanto al gobierno, Señor. Especialmente el gobierno, Señor, que no se amolda, Señor, a tu palabra, Señor, que no sigue tus instrucciones, que no es temeroso, Señor, de tu nombre. Ayúdanos como ciudadanos de este país, Señor, mi Dios, a ser, Padre, virtuosos, a obedecerlos, Señor, y a temer y a orar por ellos mientras ellos se mantengan en una relación, Señor, Padre, en la cual no afecte nuestra relación contigo. Pero ayúdanos también y a darnos valor a denunciar aquello, Señor, que el gobierno hace que va en contra de tu palabra. Y no tener temor, Señor Padre, porque sabemos que en última instancia es bajo tu gobierno y bajo tu autoridad es que debemos de estar, Señor. Gracias, Señor, mi Dios, te damos por tu palabra en esta mañana. Bendícela, Señor, que nos quede sellada en nuestro corazón y que recordemos, Padre, lo destructivo que puede ser seguir a un gobierno humano, Señor, un gobierno democrático. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.